pasada, vamos a dar principio. En Hechos 13:50 dice, pero los judíos instigaron a las mujeres religiosas. Una palabra, hay tres palabras en este texto que quiero que ustedes se enfoquen. Dice, la primera es instigaron. Dice, pero los judíos instigaron las mujeres religiosas. ¿Se escucha? No. Pero las... Ok, that's okay. Pero los judíos instigaron a las mujeres, y esta palabra instigaron quieren decir que ellos se metieron, ellos querían contaminar, ellos estaban tratando de hacer una obra dentro de los creyentes de Jesucristo. Y dice, pero los judíos, los religiosos, instigaron a las mujeres religiosas influentes y a los principales de la ciudad y levantaron. Entonces la primera palabra que vemos es, ellos estaban instigaron las mujeres religiosas influentes y los principales de la ciudad y levantaron. Entonces ellos estaban, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, ellos estaban instigando, ellos estaban chismeando, ellos estaban haciendo un círculo dentro de este lugar, dentro de esta ciudad, y después de ellos que estaban pensando a remover la mente y las emociones de los que estaban creyendo, entonces se levantaron. Y vamos a ver aquí la tercera es los expulsaron. Los sacaron de la ciudad. Dice aquí la palabra, las tres palabras: instigaron, levantaron y expulsaron. Entonces vemos que el enemigo está tratando de hacer algo. Por eso yo quería compartir con ustedes la posición de la iglesia hoy. Tengamos cuidado. Una vez más, yo he compartido con muchos. Cuando Jesús da vuelta a Pedro, y Pedro está diciendo, no vayas a la cruz, no tenemos que ir bajo este camino, el camino que Dios nos ha marcado para ser el Hamashiach, el Salvador del mundo. Y él dijo, no, Pedro está diciendo, no vayas allá porque te van a matar, no vayas. Y Jesucristo da vuelta y le dice, ponte atrás de mí, Satanás. Le estaba diciendo a Pedro que él era Satanás. No. Había alguien atrás de Pedro que le estaba dando una idea y metiendo algo en su oído, y él lo habló. Porque Jesucristo sabía quién era el que estaba tratando de terminar la obra de Jesucristo para no morir por el mundo. Él vino a dar su vida por nosotros, y había uno que quería parar esa obra de salvación, y vino a Pedro y le dijo, dile al Señor que no vaya, que no tiene que morir. Y Jesús vio atrás de Pedro el que estaba hablando en su oído y le dijo, apártate de mí, ponte atrás de mí, Satanás. No le estaba diciendo a Pedro porque él sabía el enfoque o quién estaba dando ese consejo a Pedro. Y él no mira a Pedro, sino ve atrás de Pedro. Y dice aquí, pero los judíos instigaron a las mujeres religiosas influentes y los principales de las ciudades y se levantaron. ¿Ves? En esta obra alguien está trabajando por medio de estas personas, y es el enemigo. El enemigo siempre está atrás de una división. Donde hay división, Satanás siempre está atrás de eso. Vamos a ver, dice, pero los judíos instigaron a las mujeres religiosas influentes y a los principados de la ciudad para levantarse. Se levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, los sacaron. Y dicen, qué cosa tan mal que ellos hicieron. Pero era para la gloria de Dios, que Dios, el enemigo trata de destruir, pero Dios lo cambia para el bueno.
en cuando compartí la semana pasada, donde hay avivamiento, donde Dios quiere hacer una obra, es aquí, en esta obra. Dios quiere obrar, Dios va a obrar, Dios va a obrar. Y donde hay avivamiento y hay una avivamiento de la palabra de Dios y el Espíritu Santo y la alabanza y todos estamos unidos alabando a Dios, donde hay avivamiento y donde hay crecimiento aquí, el enemigo, como les dije la semana pasada, se da cuenta. Oh, quieres ser útil en la obra del Señor y ahora Él está enfocado en ti. Desde que vine a conocer a Cristo, las cosas se pusieron más difíciles. Porque al patrón, que antes le caía bien, o le caía bien al patrón, entonces hay alguien, mira lo que dice. Él tiene algo más en su mente, está tratando de... Y hay alguien más dentro de esa obra, atrás de él. Y el cristiano dice, desde que vine a Cristo, las cosas se pusieron más difíciles, porque tenemos a alguien que se está dando cuenta que tú quieres obrar para la gloria de Dios. Ya quieres cambiar, ya quieres dejar de esas cosas, y hay alguien ahí atrás de él, metiéndoles ideas, poniendo contra ti cosas. No vayamos a sorprendernos, porque miremos a Pablo y Bernabé, hombres grandes de Dios, útiles en el Señor. Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento, donde nosotros agarramos mucho de nuestra doctrina. Donde hay avivamiento también, el enemigo se pone a mover y a instigar para traer división. La oposición era tan fuerte, ¿qué hizo Pablo y Bernabé? ¿Qué hicieron? Se fueron de ahí porque la oposición, la división era tan fuerte que Pablo y Bernabé se fueron. Dice el 51 así. Y ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ellos lo que hicieron es, se quitaron de los sandalias el polvo de ese lugar. Si no quieres nada con mi Cristo, mi amor, mi amigo más fiel, que nunca me ha dejado, que Él siempre está ahí, Él es fiel, aun cuando yo soy infiel, Él es fiel. Si no quieres nada que ver con mi Cristo, entonces no hay nada aquí para mí. Porque Cristo es todo para mí. Cristo es todo para usted. Y aquí dice, y ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y dice aquí la palabra de Dios en el 52, y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo, contradiciendo lo que estaba pasando en sus vidas. ¿Por qué? Porque a través de la tormenta, a través de las olas, a través del viento, ellos están enfocados en lo que Dios va a hacer. Y estas personas no querían, en Antioquía, ellos no querían escuchar. Y ellos sacudan sus pies y se van. Como les dije la semana pasada, no voy a dejar a Cristo afuera para entrar en un lugar que no quiere Jesús. Mejor vamos, sigamos el camino de Cristo. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, una vez más, teniendo y siendo lleno del Espíritu Santo. No le hacen las circunstancias, estamos fijos en Cristo. Y hay gozo en Cristo. Entremos en Hechos capítulo 14, versículo 1.
Entremos en Hechos 14:1, dice, aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de los judíos y así mismo los griegos una vez más. Y aconteció que ellos se fueron de Antioquía y entraron a Iconio, y entrando juntos en la sinagoga de los judíos, en este templo, en este lugar donde se reunían los religiosos judíos, y hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos, así mismo los griegos. Va a entrar una tercera parte, un tercer grupo que vamos a ver más adelante, pero ahorita estamos hablando de los judíos, los religiosos y los griegos que vinieron y dicen, yo quiero saber más de este Dios. Me está gustando lo que yo estoy viendo, que hay perdón, hay gracia y que Cristo murió por mis pecados. Ellos están hoy escuchando y vienen muchos a creer en Cristo, así los judíos, así como los griegos. Se fueron de Antioquía en una manera que nosotros nos vemos como esta es la manera que nosotros nos salgamos de un lugar y llegamos acá. Así no debe de ser. Mira, el 7 de enero, el 7 de junio, estamos en junio, ¿verdad? El 7 de junio, ya en estos días, un año antes de hoy, en estos días ya habían rumores que se va a cerrar el Ministerio de Español en Capilla Calvario. Hace un año. Ya en estos días habían rumores que se va a cerrar el Ministerio de Español en Calvary Chapel South. Los rumores vinieron a ser ciertos, verificados por medio de dos de mis amigos, pastores. El 7 de junio, estamos en junio, ¿verdad? Okay. El 7 de junio yo entro a ser operado por cáncer. Todo esto era contrario a la manera que yo iba a hacer algo. Y Dios me iba a mover de Calvary Chapel South Bay a este lugar. Así lo que estaba pasando con Bernabé y Pablo, no tanto que ellos eran contra el Evangelio, no tanto, pero ellos hicieron un bien para esta iglesia. Ellos iban a cerrar el ministerio de español. Yo estaba bajo que el doctor decía, yo tengo cáncer, y me iban a operar el 7 de junio, hace un año. Estamos llegando a un año de estar aquí. Estamos aprendiendo, nos estamos acomodando. Tenemos todos los ingredientes para hacer una obra aquí. Dios está haciendo su obra. Y ellos, y dice aquí, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos, así mismo los gentiles. Porque llega gente aquí buscando y queriendo escuchar y escuchan y dicen, me gusta lo que Dios tiene para mí. Y personalmente se fueron de Antioquía, Dios estaba moviéndolos para sembrar semilla en otro lugar. Es todo lo que pasó. Dios está usando y Él mueve a nosotros para hacer algo que nosotros no podemos pensar y caminamos sobre aguas viendo a Cristo, fijos en Cristo. No vayamos a dejar de ver a Cristo. La tormenta viene, el viento viene, pero nosotros fijos. Y dice Jesucristo, nos ha prometido, haré contigo cosas que ni te puedes imaginar. Y en eso estamos
Dice la palabra de Dios, hablando Pablo en Romanos 10.1, si lo quieren apuntar, Romanos 10.1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y aquí nosotros podemos decir, así como yo pongo, dice la palabra de Dios en Romanos 10.1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón es para salvación. Para que algunos vengan y escuchan, y vengan y reconozcan que Dios te ama y dio a su Hijo unigénito para perdonar todas mis fallas, que son muchos, y yo hablo personalmente. Dice la palabra de Dios: hermanos, ciertamente mi anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo para mi hijo, el anhelo y la oración es para salvación. Y nosotros tenemos que enfocarnos en la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Dice la palabra de Dios así en Romanos 10.1, dice: el anhelo de mi corazón. Y una cosa que Dios ha puesto en mí es que Él me ha perdonado de mucho. Y dice la palabra de Dios que aquel que fue perdonado mucho, ama mucho. Por eso, yo veo a mi Cristo, que me ha perdonado mucho y que me perdona mucho, y yo lo amo mucho. Y el parte de esta iglesia es que yo, el anhelo de mi corazón, ustedes en cuando oyen y escuchan, dice: este hombre está hablando por medio de su corazón lo que él siente. Y lo oyen y lo creen. Así como dijo Pablo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por ustedes. Es para la salvación de aquellos. Hablamos de corazón y llega al corazón. No es la prédica, no es el estudio. Yo totalmente, 100%, espero que el Espíritu Santo obre. Yo puedo compartir y dar testimonio de lo que Él ha hecho en mí. Y el Espíritu Santo mueve, dice, y lo quiere hacer contigo también. Dice la palabra de Dios también en Hechos 6:7, dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, y se multiplicaron grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron en la fe. Entonces vemos que había fruto no solamente entre los judíos, pero también los sacerdotes vinieron a conocer a Cristo. Estaba dando fruto, no solamente entre los judíos, no solamente entre los griegos, pero también los sacerdotes estaban aprendiendo que Jesucristo es el Mashiach, el Mesías que vino a salvar al mundo entero. Dice el 2: mas los judíos que no creían provocaron, vamos a ver otras palabras. Dice la palabra de Dios: y los judíos, los religiosos que no creían que Jesucristo murió por ellos. Ellos todavía estaban revueltos en la religión y no en la obra que Cristo hizo. Los profetas, Moisés, todos estaban apuntando que va a venir el Hamashiach, va a dar su vida por nosotros, y lo hizo Cristo. Dice la palabra de Dios: y más los judíos que no creían en qué, en Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz. Y dice la palabra de Dios: más los judíos que no creían, ¿qué hicieron? Provocaron y corrompieron
el ánimo de los gentiles contra los hermanos. Una vez más vemos un círculo que está provocando, está corrompiendo los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hermanos, estamos animados. Dios va a hacer una obra. Nosotros vamos a estar orando que Dios haga una obra. Y nosotros estamos animados y animando a los hermanos diciendo, Dios quiere hacer una obra. Y que no haya dentro de esta iglesia algunos que están provocando, algunos que están corrompiendo, que el ánimo, el contrario al ánimo es el desánimo. Nosotros tenemos que ser animándonos unos a los otros y no desanimándonos unos a los otros. Pero dice más, los judíos que no creían provocaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Hechos 13, 48. Hechos 13, 48. Dice así, el capítulo que terminamos, dice así. Y aquí era el estado de los gentiles en Antioquía. Dice, y los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Esto es la condición de los gentiles que estaban en Antioquía. Dice, y los gentiles oyendo esto se regocijaban, el ánimo. Y el ánimo glorificando la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados para la vida eterna. Así como en Antioquía habían unos que creyeron y estaban regocijando. Que la salvación no es solamente para los judíos, sino para nosotros. Que el Evangelio va a alcanzar a todos, no solamente una cierta persona, unos que se portan bien, sino a mí. Y el día cuando yo reconocí que Dios me ama y que había perdón para mí, el día más peor, como lo he compartido varias veces, el día más peor de mi vida era el día mejor porque yo reconocí que Jesucristo murió por mí. Y había un regocijo en mí. Dice la palabra de Dios. Y los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaron en la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Entonces vemos el próximo capítulo, en el verso 2 de 14, dice así, mas los judíos que no creyeron provocaron y corrompieron el ánimo de los gentiles y ese regocijo y ese glorificando a Dios, y entraron los que no creían y desanimaron a los hermanos, a los creyentes, que se estaban regocijando con ánimo y los desanimaron. Mas los judíos que no creían provocaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Está difícil esta lectura. También Pablo dice esto, si lo quieren apuntar, por favor, apúntenlo. Pablo escribiendo a los Corintios, en el 2 Corintios capítulo 2, 16, 2 de Corintios 2, 16 y 17 dice esto. Dice, y esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Escuchen una vez más. Y esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hablar de tal cosas. ¿Quién es suficiente? ¿Quién va a saber lo que quiere decir este texto? A muerte, olor de muerte a muerte y olor de vida a vida. ¿Qué es eso?
¿Quién es suficiente para explicar estas cosas? Para algunos, el Evangelio viene y es ofrecido. Y ellos son condenados por lo que ellos están escuchando. ¿Cómo que si yo no acepto a Cristo, me voy a ir al infierno? Y hay un olor de muerte. Porque ellos están reconociendo, el Evangelio está siendo presentado a ellos, y si lo rechazan, es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y en cuando algunos están escuchando el Evangelio de Cristo y dicen, si yo no acepto tu manera de lo que dice la palabra de Dios, que es la única manera que Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierde, no haya muerte, sino vida eterna. Y con eso en mente, dice la palabra de Dios, y esto ciertamente, olor de muerte para muerte, y lo rechazan. Pero hay otro grupo, y dice aquí, y hay aquí olor de vida para vida. Y nosotros escuchamos el Evangelio. Y hay un olor del Espíritu Santo que llena este lugar de vida. Y dice uno, hay esperanzas aún para mí, de vida eterna. Y el olor del Espíritu Santo para vida, y lo olemos como vida, no muerte, no condenación, no el destino del infierno, sino lo aceptamos. Y Pablo estaba diciendo, ¿quién es suficiente para compartir estas cosas? A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquí olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces lo explica Pablo. Y dice, pues no somos como muchos que benefician falsificando la palabra de Dios. Nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios como es la palabra de Dios. Dice Pablo aquí, pues no somos como muchos que benefician falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad. Yo he explicado, sinceridad quiere decir que cuando ellos compraban sus ídolos hechos de mármol, cuando ellos hacían una imagen de un Dios falso, y en cortar la piedra al mármol, ellos le quebraban y se quebraba la oreja del ídolo. Y lo que hacían es le ponían cera. Le ponían cera ahí y lo vendían. Y la persona decía, este ídolo de mi Dios falso es sincera. Y ellos decían, no, sí es sincera, sí, no hay cera, no hay nada que lo compusimos. Y viene el día de calor y se le cae la oreja. Porque no era sincera, tenía cera. Entonces dice la palabra de Dios, pero nosotros somos como muchos, pero no somos como muchos que benefician falsificando la palabra de Dios, sino que como sinceros. Somos sinceros. En compartir la palabra de Dios somos sinceros. Esto es lo que dice la palabra. No hay falla, no hay nada de engaño. No somos como los que falsifican para sacarles la feria. No. Yo vengo con una cosa y es la palabra de Dios. Y venga lo que venga. Venga la tormenta. Venga el viento. Yo fijo en Cristo. Es todo lo que tengo. No tengo que hacer un programa. Tengo que estar
puro delante de mi Dios en el nombre de Jesús. Y dice, pues no somos como muchos que benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad. Y dice esto, Pablo. Dice, ¿quién es suficiente? Y dice Pablo esto, como de parte de Dios. Como de parte de Dios venimos y compartimos la palabra de Dios. Y delante de Dios, dice Pablo, hablamos en Cristo. Lo que Él ha hecho por mí, lo que Él ha hecho en sinceridad a nosotros. Tenemos que dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros y hablar con sinceridad, porque estamos sinceros en lo que nosotros estamos compartiendo. Termino con el 3, disculpa que vamos a... pero quiero terminar este punto. El 3 dice así, por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que se hacían por las manos de ellos señales y milagros. Se detuvieron ahí un tiempo. Se quedaron ahí más tiempo, porque querían que los hermanos de este lugar estén firmes. Que ellos sepan por medio de la confirmación de la palabra y de la confirmación del Espíritu Santo, dice el 3, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con valentía, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, de lo que no merecemos, dando que se hiciesen por las manos de ellos señales y milagros para afirmar la iglesia. Un poquito más de tiempo para que nosotros estemos firmes. Ellos estaban proclamando con confianza, con valentía, provocando a la iglesia, provocando a los que vinieron, que pensaron, que tienen que pensar y meditar sobre la muerte y la vida. ¿Qué van a hacer? Ustedes vienen a provocar, nosotros también provocamos. En el nombre de Jesús tienes que hacer una decisión. Tienes que hacer una decisión. Dice la palabra en Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el Viejo Testamento 3:9. Dice, como diamante más fuerte que la piedra, he hecho tu frente. No los temes ni tengas miedo delante de ellos, porque son casas rebeldes. Así como Pablo valiente, confiado en el Señor, el cual daba testimonio, dice Ezequiel, como diamante más fuerte que la piedra. He hecho tu frente, no los temes ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Efesios 6:10 dice así, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, la gracia de Cristo. Mira, la gracia de Cristo en mí. Yo sé quién soy. Ustedes reconocen quién sois, pero en Cristo yo sé quién soy. Yo sé lo que Él ha hecho por mí. Y nadie puede quitar lo que yo hable. Con valentía, con confianza en el Señor, de lo que Él está haciendo y lo que Él ha hecho en mí, de lo que Dios ha hecho en usted y lo que va a hacer en usted. Y uno dice, yo con confianza en el Señor, de lo que Él ha hecho y lo que va a hacer aquí, con valentía. De lo de adentro, sabemos.
Y nadie puede quitar lo que tú crees, porque eso es lo que yo creo. ¿Por qué lo creo así? Porque lo hizo en mí. Y uno dice, no, eso no es verdad. Yo nomás estoy testificando de lo que Cristo hizo en mí. Y lo que quiere hacer. Igualmente ustedes, que con confianza y con valentía y dando testimonio. El milagro, lo que Él ha hecho en mí y en usted. Y los señales para enseñar lo que Él ha hecho. Mira el milagro que ha hecho en mí y que quiere hacer en ti.